Nota, por razones de problemas con el convertidor de audio, lo hago con este otro hasta que pueda arreglarlo. Fin de la nota. La historia no me pertenece. Créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 9. Frente a la música. Pero mañana es sábado. Ruby protestó cuando Yang comenzó a ponerse sus botas de combate. Maldita sea, pero se sentía bien quitarse ese uniforme sofocante, incluso si las clases aún no habían terminado oficialmente esa semana. Su última clase del viernes fue el combate con la señorita Goodwich, por lo que todos tuvieron un periodo libre de 1 hora antes para permitirles prepararse. A Yang le gustaba usar su tiempo para descansar. Era una forma de arte que había perfeccionado durante muchos años. A Blake le gustaba usarlo para leer, desafortunadamente a su hermana y a Weiss les gustaba usarlo para discutir. Cada maldición. Tiempo. Mañana también es el día en que llegan los delegados de los otros reinos para el Festival de Vital. La heredera les informó por lo que debió ser la 10ª vez ese día. Es una oportunidad perfecta para conocer gente que podría participar en la competición, así como para establecer contactos con personas poderosas. Podrías haber hecho ese sonido más aburrido, reina de hielo. Yang gimió desde su cama. Honestamente, se suponía que un festival en toda la ciudad sería divertido, ¿cómo pudo hacerlo sonar tan aburrido? Aburrida o no, es una oportunidad que no se presenta a menudo. No podemos darnos el lujo de perderla. Con las manos en las caderas, la heredera caminaba por la habitación mientras hablaba. Ella ya estaba preparada para la clase de combate, aunque aparentemente tanto ella como Ruby necesitaban recoger algo de polvo de sus casilleros en algún momento dentro de los próximos 30 minutos. Supongo. Ruby admitió con un puchero, antes de alegrarse una vez más. Bueno, podemos ir a ver una película esta noche, ¿no? Detención. Blake informó desde detrás de uno de sus libros. Yang agitó un brazo perezosamente en señal de acuerdo, incluso cuando su hermana menor parecía desinflarse. Ah, por supuesto. Wei se burló con una sonrisa engreída. Enfrentando un castigo por tu pequeño juego en los pasillos. Ya te dije que no fue así. Yang argumentó a medias. Ella y Blake habían contado la historia varias veces, aunque ninguno había podido explicarla completamente ya que habían acordado mantener en secreto el hecho de que habían irrumpido en la habitación de un profesor. Como tal, Weiss, y para horror de Yang, Ruby, no les habían creído del todo. Weiss. El joven líder susurró suplicante. No hay nada malo, quiero decir, si Yang quiere, ambas son adultas. Incluso si ambas son niñas. La voz de Ruby continuó tartamudeando mientras continuaba, aparentemente incapaz de explicarse completamente, pero Yang podía leer las señales con bastante facilidad y suspiró para sí misma. Oh, pueden hacer lo que sea, lo siento, quien quieran en lo que a mí respecta. Weiss anunció imperiosamente, agitando una mano ante su rostro. Antes de que sus ojos se endurecieran hasta convertirse en trozos de hielo mientras los miraba a los dos. Pero será mejor que no lo hagan en nuestra habitación. No es eso lo que provocó el problema en primer lugar. Si no pueden mantener sus hormonas bajo control, deberían buscar un hotel para pasar la noche o algo así, Ruby. No un armario o un aula abandonada. Lo juro por todos los dioses, si mi escritorio está al menos en lo más mínimo húmedo, habrá un infierno que pagar. Yang simplemente levantó un dedo en respuesta a ese comentario. Yang. Ruby amonestó, incluso cuando Weiss la interrumpió. No te acerques, Ruby, no tienes idea de dónde han estado esos dedos. Vete a la mierda, Weiss crema. Oh, apuesto a que te gustaría eso, ¿no es así, Xiaolon? Está bien, chicos. Ruby gritó interponiéndose entre los dos antes de que se pudiera derramar sangre. El tiempo de enojo ha terminado, seamos todos buenos compañeros de equipo ahora. Yang, puedes aceptar no hacer nada, de eso, en nuestra habitación, ¿verdad? Claro, está bien. Lo que sea. Yang se rindió con un brazo sobre sus ojos. ¿Qué tenía que hacer para romper este rumor de llorar en voz alta? Incluso su hermana pequeña había sido engañada, y qué mierda si su padre se enteraba. En cuanto a Weiss, apoyará su relación, ¿verdad? No hay ninguna relación. Blake intervino, pero al igual que Yang, sus argumentos fueron ignorados. Aparentemente ambos lo negaban. Apoyaré su relación, siempre y cuando nunca tenga que experimentar o ver ninguna evidencia de ello. Eso se aplica a cualquier relación que tengan los pervertidos, chicas o no. Bueno, eso suena justo. Ruby chirrió con una sonrisa brillante. Problema resuelto. No, no es Ruby. De todos modos, Weiss y yo iremos a recoger el polvo y nos encontraremos contigo en clase. Nos vemos. Yang abrió un ojo mientras veía a su hermana arrastrar a la heredera hacia la puerta. La chica de cabello blanco en cuestión lo permitió, pero se detuvo en el marco para dirigirse a ellos una vez más. Xiaolon, sé exactamente cómo se ve mi cama. Sí se ve diferente cuando regrese. No pudo completar la amenaza cuando Ruby envolvió sus brazos alrededor de los hombros de la niña y la arrastró fuera de la habitación, dejando que la puerta se cerrara. Golpe detrás de ellos. Yang suspiró. Esto es una tontería. La puerta se abrió de golpe una vez más, Wei se inclinó. Levantó los dedos, en forma de V, y apuntó hacia sus ojos,
antes de girarlos y señalar a Yang, luego a su cama. Ella articuló las palabras mirándote antes de que Ruby la arrastrara de nuevo. Odio mi vida. Odio mi vida. Jaume Ark susurró para sí mismo mientras se acercaba a su destino. El viernes por la tarde y era para lo que había estado tratando de pensar en una solución durante los últimos días. Hoy iba a mostrar sus habilidades, o lo que fuera que Glinda hubiera planeado para la clase, ella nunca se lo había dejado claro. Había considerado intentar fingir que estaba enfermo, pero eso solo haría que lo enviaran a un médico. Tirar una enfermedad para salir de clase era bastante tradicional, pero de alguna manera dudaba que lo vieran tan favorablemente cuando él era un empleado remunerado. En lugar de eso, había recibido más lecciones de Neo, pidiéndole que lo presionara cada vez más fuerte. Ella había estado muy feliz de complacerlo, a pesar de lo pequeña descarada sociópata que era, y él se había quedado dormido antes de acostarse en el colchón la mayoría de las noches. No sabía cuál era su posición en términos de fuerza en este momento, Neo obviamente no podía explicárselo, y si ella podía escribir, lo cual supuso que podía hacerlo. Entonces ella no estaba publicitando el hecho, prefiriendo ceñirse a expresiones faciales y signos con las manos que él sabía que no eran lenguaje de signos. Sin embargo, no había manera de que pudiera estar al nivel de un verdadero cazador, y ni siquiera creía que estuviera al nivel de un estudiante tampoco. Habían recibido 4 años de entrenamiento para su... ¿Qué? Una semana. Esto iba a ser un desastre, solo podía esperar que el estudiante lo matara mientras estaban en eso. Jaume. Glinda le saludó distraídamente con la cabeza mientras entraba a las salas de entrenamiento. Ya había algunos estudiantes que comenzaban a filtrarse y a tomar asiento. Por lo que podía ver, había una plataforma elevada en el medio donde se llevarían a cabo las peleas, mientras los estudiantes podían observar desde los asientos de un lado. Ahí es donde me van a ejecutar. Buenas noches, Glinda. Ofreció una sonrisa nerviosa. Supongo que esta será mi primera vez contigo. Glinda levantó la vista de su pergamino, los ojos detrás de sus gafas parpadearon rápidamente antes de toser y apartar la mirada por un momento. Apenas un segundo después, esos penetrantes orbs verdes se enfocaron nuevamente en él. Nuestra primera vez trabajando juntos, sí. Nunca antes había requerido los servicios de un asistente en la clase, es relativamente sencillo tener 2 estudiantes peleando y ofreciendo mi crítica. Entonces, ¿por qué cambiar las cosas? Tenía que preguntar. Si esta iba a ser una clase que juzgaba y mejoraba sus estilos de lucha, entonces, ¿qué sentido tenía tenerlos peleando contra alguien que estaba muy por encima de ellos en términos de habilidad? Y él era muy consciente de la ironía de esa afirmación. Varios estudiantes se están volviendo arrogantes en sus habilidades. La mujer severa admitió con el ceño fruncido. En realidad es un lugar común, pero es importante que sepan que derrotar a sus compañeros en peleas escenificadas no los hace invencibles. ¿Y quieres que les gane? Estás más cerca de su edad. Glinda ofreció encogiéndose suavemente de hombros. Mi apariencia puede ser difícil de solucionar y es bastante abrumadora. Sería fácil para ellos descartar una pérdida como injusta. Pero luchas como lo hacen muchos de los estudiantes aquí, con tu arma. Eso tiene sentido. Jaume reconoce, haciendo todo lo posible por mantener su voz tranquila. No había forma de disuadirla de esto, en realidad, él iba a tener que hacerlo. Lo que era peor, él también tendría que ganar la pelea. Lo haré lo mejor que pueda. Ofreció con tanta confianza como pudo, mientras los últimos estudiantes entraban al salón y se acomodaban en los asientos. Parecía que Jaume Ark no tendría más obstáculos. Bienvenida clase. Comenzó Glinda, deteniéndose por un momento mientras todas las demás voces en la habitación guardaban silencio. El control que tenía sobre los estudiantes era muy superior al de cualquiera de los otros con los que había trabajado, e incluso Jaume encontró sus ojos y oídos fijos en la mujer. Hoy haremos algo un poco diferente de lo habitual. En lugar de que peleen entre ustedes, pensé que podría ser una oportunidad emocionante para que uno de ustedes se enfrente a un cazador más experimentado. Oh, sería emocionante, vale. El profesor Jaume Ark se ha ofrecido amablemente a sustituirlo en este puesto. Ella anunció, agitando su mano hacia él mientras él subía al escenario para pararse a su lado. En realidad no recordaba haberse ofrecido, ni con gracia ni de otra manera, pero no se atrevió a interrumpir su flujo para mencionar eso. Recuerden que el señor Ark ha estado luchando en las tierras Grim de Bakue durante algún tiempo y no será un oponente fácil. Jaume miró a algunos de los que estaban en la multitud ante estas palabras, su respiración se aceleró al ver miradas de absoluta emoción en muchos de los rostros. Oh dioses, en realidad querían pelear con él. A un lado podía ver a Nora, la chica pelirroja, con un enorme martillo en su lugar y su boca dibujada en una amplia sonrisa, prácticamente rebotaba en su asiento y no dudaba que se ofrecería como voluntaria en la primera oportunidad. También podía ver a Pirra, que en realidad estaba sentada entre Ren y Ruby de todas las personas. Las dos se habían llevado bien casi inmediatamente después de conocerse. La niña más pequeña estaba feliz de tener una amiga que no era tan irritable como la señorita Schnee, mientras que Pirra estaba contenta de tener otra persona que no la ignoraba ni la ponía en un pedestal. No quería pelear con ninguna de esas personas, pero por favor, si existiera Dios. No el maldito Nikos de Pirra, de quien había aprendido que era un luchador de renombre internacional. Lucharé contra él. Una voz femenina gritó, atrayendo todas las miradas hacia la rubia rolliza que ya estaba atando sus armas a sus puños. Oh,
Diablos, no. Dame pirra, dame pirra. Aquí yace Jaune Ark, asesinado casualmente por un estudiante al que castigó la noche anterior. Siéntese, señorita Xiaolon, ya seleccioné un oponente para el señor Ark. Amonestó Glinda, y por un momento infantil Jaune sintió el deseo de sacarle la lengua al ahora abatido adolescente. Señor Winchester, ¿quiere venir aquí? Winchester. No era ese el chico que había visto intimidando a Velvet. Una rápida mirada a la chica mostró una pequeña sonrisa apenas perceptible en sus rasgos, sin duda esperaba ver al matón traído de regreso a la tierra. Bueno, alguien lo estaba apoyando, ¿verdad? Fiel a las palabras de Roman cuando se conocieron, Neo realmente no le había enseñado nada relacionado con atacar a las personas, honestamente, ella tampoco le había enseñado cómo esquivar. Ella simplemente lo había golpeado hasta que él mismo se dio cuenta. Las esquivas mal ejecutadas provocarían más dolor, por lo que se había sentido motivado para aprender. Pero ¿qué se suponía que debía hacer ahora? La lucha iba a continuar hasta que sus reservas de aura entraran en rojo, no. Entonces eso significaba que tenía que atacar. De lo contrario, no podría ganar. Quizás podría intentar forzar un ring out o algo así, pero el tipo era mucho más grande que él, y si esa enorme maza era para algo más que mostrar, entonces probablemente también era más fuerte. Maldita sea, tendré que darlo todo e intentar conseguir algunos golpes de suerte. Pensó para sí mismo, mientras asentía con sus pensamientos. Muy bien, entonces, comienza. Ordenó una voz, haciendo que Jaune se congelara. Esperarlo. ¡Ah! Jaune gritó cuando una enorme maza se disparó hacia su cara. De manera inusual, Wei solo prestó la mitad de su atención a las palabras de la señorita Goldwich, la otra mitad mantuvo un oído vago y abierto a la conversación amortiguada entre su compañera Ruby y Pirra. No estaba segura de dónde había surgido su nueva amistad, pero ciertamente aprobaba la elección de su pareja. Sería bueno para Ruby inspirarse en alguien tan claramente dedicado a su oficio, y ciertamente Pirra sería un mejor modelo a seguir que Yang, la hermana menor de Ruby. Con ese pensamiento, Weiss no pudo detener la sonrisa malvada que se dibujó en sus labios. Oh, Weiss sabía que el bárbaro rubio y Blake no estaban juntos. Si no era obvio por su vergüenza por los rumores, entonces los libros obscenos de Blake deberían haber sido una indicación suficiente. Más allá de eso, sin embargo, Yang ya había demostrado que apreciaba mucho la forma masculina. Si ella babeaba por los chicos de esa estúpida banda de HB era algo a tener en cuenta. De cualquier manera, habría sido ridículo que ella perdiera esta excelente oportunidad de irritar a Yang. Eso fue justo lo que obtuvo por todos esos estúpidos juegos de palabras de Weiss y los fuertes ronquidos, por no hablar de acaparar el baño 3 veces más que los demás, solo para peinarse. Blake. Bueno, ella fue solo una desafortunada baja en la guerra. Sin embargo, cuando la señorita Goldwich comenzó a hablar de uno de ellos enfrentándose a un maestro, pronto volvió a centrar su atención en los asuntos en cuestión. Una oportunidad para enfrentarse a un cazador de élite. Honestamente, ella podía ver el atractivo, pero no se nominó para la pelea. Aunque sería una experiencia de aprendizaje, también era claramente una pelea importante que se esperaba que perdieran. Weiss Stne no perdió. No si podía evitarlo, y ciertamente no frente a una audiencia como esta. Que el oponente sería el nuevo profesor, Jaune Ark, era bastante obvio, porque si no estaría aquí cuando estuvo ausente de todas las clases de combate anteriores. Que Carden fuera elegido como el combatiente para representar su año fue a la vez agradable y molesto. Principalmente porque era un fanfarrón en el mejor de los casos y un matón en el peor, sería bueno verlo derribado un poco. Sin embargo, fue decepcionante porque no sería capaz de dar una actuación tan buena como Pirra o Yang, que era el segundo más fuerte, sin importar lo poco que quisiera admitirlo. Tal vez ese fuera el objetivo de este pequeño ejercicio, elegir a alguien del medio del grupo. Cuando Carden entró al ring, Glinda comenzó a explicar las reglas, como parecía hacerlo al comienzo de cada pelea, antes de preguntar si ambos estaban listos. Carden había desenvainado y preparado su excesivamente grande maza, mientras que el profesor simplemente había asentido, sin siquiera desenvainar su espada. Tenía tanta confianza en sí mismo, que podría enfrentarse a cualquiera de ellos, a pesar de no saber nada sobre Carden, sus habilidades o incluso si tenía una apariencia que disparaba láseres desde sus ojos. Que no importaba porque estaban muy por debajo de su nivel. ¿Fue eso confianza o arrogancia? ¡Ah! El rubio gritó dramáticamente mientras esquivaba el primer golpe, agachándose fuera del camino mientras se balanceaba con aprensión sobre un pie y extendía las manos ante sí como para protegerse de una araña particularmente grande. ¿Qué? Estoy viendo. Weiss no pudo evitar murmurar, mientras el resto de la clase se quedaba en silencio. Carden se giró en su lugar, usando fuerza centrífuga para agregar más potencia a su golpe mientras apuntaba a aplastar las costillas del maestro. Nuevamente Jaune Ark esquivó el golpe, retrocediendo de tal manera que parecía ser 1 milímetro entre la tela y el acero brutal. Vaya. Gritó mientras entraba dentro de la guardia de Carden la siguiente vez, el mango del arma silbaba pasando por su cabeza, mientras el arma se estrellaba inútilmente contra el suelo. ¡Eek! Lloró cuando el siguiente golpe amenazó con aplastarle el cráneo, un golpe que nunca conectó porque fue en el último momento, cuando incluso Weiss estaba convencido de que estaba muerto. De alguna manera se había apartado del camino, una vez más esquivando por una fracción más pequeña.
Continuó durante 4 minutos. Un periodo de tiempo que parecía tan corto, pero que se sentía tan largo, y claramente se sintió aún más largo para Carden, quien estaba comenzando a jadear y sudar. Debió haber balanceado su maza gigante más de 120 veces, cada vez sin conectar con nada, pero viéndose obligado a levantarla y balancearla una vez más. Cada vez que lo había esquivado por un pelo, algo de lo que Wei se había dado cuenta en algún momento del segundo minuto, debía haber sido a propósito. No pudo haber sido suerte, sin considerar cuánto tiempo lo había mantenido así. Y aún así, no había desenvainado su arma. ¡Arg! Y aún así, gritaba ante cada golpe entrante. Aunque a estas alturas nadie entre la multitud se lo tomaba en serio. Toda la pelea fue una broma. Y Carden fue el blanco de ello. Esto es cruel. Yang murmuró desde cerca, estoy empezando a desear que simplemente sacara a Carden de su miseria. Agotar al oponente antes de dar el golpe final es una estrategia válida. Pirra intervino desde el lado de Ruby, quien estaba demasiado ocupada observando la pelea y jadeando ante cada casi accidente. Yo mismo lo he usado algunas veces en peleas preocupantes. ¿Y los gritos? Blake no pudo evitar preguntar. Quizás juegos mentales. Ofreció la campeona pelirroja, y Wei solo pudo asentir con ella. Al haber crecido en un entorno empresarial, conocía el valor de la mala dirección. Si realmente le tenía miedo a Carden, entonces podría haberse dado la vuelta y marcharse en cualquier momento. O sacó su escudo y se escondió detrás de él. Estaba jugando con el estudiante. La idea era aterradora. Era este el nivel en el que se encontraba el personal docente en comparación con ellos. Eso debería haberla reconfortado, y tal vez de algún modo lo hizo. Les estaban enseñando los mejores. Pero también fue muy aterrador. Solo tuvieron 4 años en Beacon, y el profesor Ark era solo un subprofesor. Y apenas mayor que ellos. Si los otros profesores fueran más fuertes que él también. ¿Cómo se suponía que iba a ponerse al día? La pelea llegó a un final tan aplastante y unilateral como había comenzado. Carden agitó su maza, pero esta vez, cuando el maestro estaba esquivando, pareció chocar con Carden. Los dos hombres chocaron entre sí por un momento. Weiss no pudo ver qué complicada maniobra de artes marciales había usado el profesor, pero la velocidad a la que Carden golpeó la colchoneta le dijo que era dolorosa. Para su crédito, y ella nunca pensó que diría esas palabras sobre Carden Winchester, él trató de ponerse de pie. Pero lo único que pudo hacer fue congelarse cuando el pie del profesor se posó sobre su entrepierna, prometiendo un desastre. Me rindo. Carden gritó al instante. Me rindo, me rindo. Y mientras el adolescente avergonzado regresaba a los asientos y escuchaba las reconfortantes palabras de su equipo, Weiss no podía apartar la vista de las barras verdes en los marcadores. El profesor Jaune Ark había derrotado a uno de ellos, sin sufrir ningún daño en su aura, y sin causar ninguno en la de Carden. Y todavía no había sacado su arma, ni siquiera había lanzado un puñetazo. Carden era físicamente una de las personas más fuertes de su clase, si hubiera conectado aunque fuera una vez, el daño podría haber sido enorme. Pero el profesor había detectado la única debilidad del hombre, su velocidad, y luego la había explotado tan a fondo, tan obviamente que, por nada más que vergüenza, Carden trabajaría para mejorarla. Este hombre. Este cazador. Era claramente un genio. Eres el hombre. Jaune acusó a la rubia en el espejo, empujando la cadera para demostrar su punto mientras fingía boxear con un oponente invisible. Soy una bestia. Un lobo. Arroó. Hizo una pausa mientras miraba alrededor del vestuario, agradecido de descubrir que nadie había estado presente para ver esa pequeña exhibición. El hombre del espejo le miró con torpeza, como si le avergonzara haber estado al tanto de ello. Tosió suavemente, disipándolo. Sí, bueno. Al parecer, había logrado sacar algo de su trasero. Sus nervios finalmente lo alcanzaron cuando se desplomó en uno de los bancos de madera a lo largo de las paredes, tomando un largo trago de una botella de agua. Estaba cubierto de una ligera capa de sudor, pero no era tan malo como lo que le pasaba habitualmente con Neo. La pelea tampoco lo había sido. Era esto lo que Roman había querido decir cuando dijo que los jóvenes pasaban demasiado tiempo concentrándose en sus armas. Cada vez que Winchester había atacado, había sido telegrafiado por el movimiento o la posición de su maza. Cuando estaba acostumbrado a luchar contra alguien cuyos pies, rodillas, piernas, caderas, rodillas, brazos y puños eran armas. Había sido trivialmente fácil entrar y salir de las huelgas cuando sabía que todas llegarían con tanta antelación. Y cuando el niño cayó al suelo. Bueno, había aprendido bien la lección de Roman. La pregunta era, ¿ese estilo de lucha resistiría a cualquiera de los otros estudiantes a los que podría enfrentarse? Seguramente después de ver a Carden desgastado por la evasión, sabrían contenerse y tomar el ritmo contra él en el futuro. Al final, ganó gracias a un truco. La clase ha terminado, Jaune, ¿puedo pasar? La voz de Glinda llegó desde detrás de la puerta y él asintió en respuesta, antes de darse cuenta de que ella no podía verlo. Claro, soy decente. Si esta era la primera vez que la mujer rubia estaba en los vestuarios de hombres, entonces no dejó que eso la hiciera sentir incómoda, en lugar de eso entró en la habitación sin ninguna preocupación en el mundo. No necesitaba preguntarle qué pensaba de su exhibición allí, las pequeñas curvas en los bordes de sus labios lo decían todo. Debo decir que me sorprendiste gratamente,
Jaune. Ella lo elogió, el tono de su voz era tan efusivo como él imaginó que alguna vez podría sonar. Cuando les expliqué que quería enseñarles la diferencia entre un cazador y un estudiante, no esperaba que captaras lo que quería decir tan a fondo. Sí. Jaune se evadió, preguntándose qué significado había captado tan sabiamente. En lo que a él concernía, era solo una pelea para intentar ganar, ¿verdad? Absolutamente. El director podría pensar que es un poco injusto, y estoy seguro de que Port tendría algo que decir sobre cómo calmar los espíritus. Pero es importante que aprendan cuán serias son sus habilidades para su supervivencia. Caminó por la habitación mientras decía esto, antes de girarse para mirarlo al final, con los ojos verdes brillantes y centelleantes. Quería derrotarlo de manera bastante convincente, pero lo aplastaste. Ese sí, tal vez fue demasiado. No. Fue perfecto. Exclamó, antes de hacer una pausa y toser suavemente en su puño. Su voz volvió a un nivel más normal después y su expresión volvió a su habitual rostro severo. Sin embargo, para su sorpresa, se dio cuenta de que todavía podía leer su placer, tal vez en la forma en que se ponía un poco más firme, o en la forma en que miraban sus ojos. Lamento ese arrebato. Debes pensar que soy bastante extraño para ser tan me alegro de lo que efectivamente fue la humillación de uno de mis alumnos. No creo que seas extraño. Jaune mintió a medias, preguntándose por un momento lo aterrador que habría sido si realmente se hubiera convertido en alumno de esta mujer. La complacencia es un problema para nuestros estudiantes, especialmente cuando no han experimentado ninguna situación que ponga en peligro sus vidas. Ella comenzó a explicar. Normalmente organizaría algunos combates entre estudiantes mayores, pero existe el riesgo de que eso empeore las cosas si realmente logran vencer a uno. Incluso cuando te pedí que hicieras esto, sabía que habría una posibilidad de que la gente dijera oh, él. Solo vence a ese tipo, apuesto a que podría vencerlo. Ella imitó una voz infantil mientras decía la última parte, y Jaune se preguntó después si alguna vez había sido una niña. Pero por la forma en que lo derrotaste, no puede haber duda de tu habilidad después de esa demostración, y lo que es más, lo lograste sin lanzar un solo ataque. Incluso los más hábiles parecían sorprendidos. Ah, bueno, confió demasiado en su arma. Admitió Jaune, no queriendo que ella pensara demasiado en él, para que no lo preparara para pelear con todo un equipo la próxima vez o algo así. Podría haber sido una pelea mucho más difícil si hubiera tenido algo de variedad. Un problema común entre los jóvenes adolescentes con sus queridas armas. Glinda suspiró, incluso aquellos de nosotros que somos mayores a veces recaemos en los mismos problemas. Tú. No pudo evitar preguntar, dándose cuenta de que realmente no sabía nada acerca de cómo peleaban sus compañeros profesores. Bueno, excepto por un conocimiento muy profundo de cada batalla en la que Peter había participado. Incluso aquellos en los que había luchado contra Ursa con las manos desnudas. Permítale a una mujer algunos secretos, Sr. Ark. Podría necesitarlos si alguna vez nos enfrentamos. Su rostro permaneció severo, pero había una leve curvatura en sus labios brillantes. No estoy seguro de ganar esa pelea. Respiró hondo, preguntándose de dónde habría venido el repentino calor en la habitación. Al menos, te haría sacar tu arma. Oh, por ti sacaría mi arma. No. Mal amarillo. Ya era bastante malo que ya se estuviera calentando y molestando a algunos de los estudiantes, sin agregar a su hermosa superiora mayor a la mezcla. Bueno, en realidad era principalmente esa chica rubia la que seguía bromeando. A él. Esperar. Detención. Indulto. No, tú no. Agitó los brazos. Tengo 2 estudiantes esperando una detención afuera de mi oficina, me olvidé de ellos. Había estado tan eufórico por sobrevivir a la sesión que se había olvidado por completo de ellos, en ese momento deberían haber estado esperando afuera de su habitación durante casi media hora. Es una pena. La mujer mayor suspiró. Iba a sugerir, bueno. No importa ahora. Te veré venir el lunes, estoy seguro. La mujer asintió, antes de darse vuelta y abandonar la habitación, dejando a Jaune sentado solo. ¿Qué había querido preguntar? Su curiosidad tendría que esperar. Tenía que lidiar con una detención y 2 estudiantes que necesitaba desesperadamente resolver para que dejaran de causarle problemas de una forma u otra. Si no era la rubia que enloquecía sus hormonas cada vez que le guiñaba un ojo, eran ellos 2 hurgando en sus habitaciones. ¿Por qué todos sus alumnos no podían ser como Ruby? Aún así, no tenía idea de qué se suponía que debía hacer con las 2 chicas a las que estaba deteniendo. Vale, mala elección de palabras. 2 estudiantes a los que estaba castigando. Quizás sería mejor evitar cualquier tema sugerente con las imágenes que le proporcionaba su mente. Abajo chico. Solo le tomó unos minutos llegar a sus habitaciones desde la sala de entrenamiento y, para su sorpresa, no había nadie esperando afuera de la sala. Se habían aburrido y simplemente se habían ido. O habían decidido hacer novillos y ni siquiera presentarse. Estaba mal por su parte estar satisfecho con eso. Probablemente, consideró mientras abría la puerta. Aún así, eso le dio una salida fácil. Podría informárselo a Glinda por la mañana y dejar que ella se ocupara de los 2, mientras él tomaba el sueño que tanto necesitaba. Tonterías. Y Arem, hola profesor. Yang Xiaolong la saludó desde donde estaba sentada en uno de sus sofás.
A su lado estaba sentada su compañera, la señorita Bella Dahana, que parecía igualmente insegura. Bueno, eso estuvo bien, ¿verdad? Habían entrado y se habían sentado, eso era perfectamente normal, ¿verdad? ¿Por qué entonces sudaba tanto? Tue. Amigo nos dejó entrar. La rubia explicó, echando la culpa a alguien que Jaume estuvo de acuerdo, que probablemente realmente se lo merecía. Eso fue amable de tu parte, Neo. Logró salir, más allá del chirrido de sus dientes mientras miraba al enano impenitente que estaba en ese mismo momento hojeando un libro ociosamente mientras estaba sentado en su asiento. La estudiante de cabello negro parecía no poder dejar de mirar a la chica muda, luciendo nerviosa mientras lo hacía. Un único ojo marrón llamó su atención brevemente, mientras Neo sacudía la cabeza casi imperceptiblemente. Tal vez fue por haber tratado con ella durante algunas semanas, o tal vez simplemente se estaba acostumbrando más a leer las señales, pero captó su mensaje. Una mentira. Entonces ella no se había revelado voluntariamente a los dos. Ahora que lo pensaba, tal acción no habría tenido sentido de todos modos. Por muy troll increíble y perra sarcástica dependiente de los helados que fuera, Neo todavía era un criminal de carrera y no iba a arriesgarse sin una buena razón. Dudaba que hacer su vida miserable fuera una razón suficiente, aunque probablemente estaba cerca. Sus ojos volvieron a los dos estudiantes, quienes parecían adecuadamente castigados, a pesar de que aún no habían dicho nada. Casi podía imaginar lo que había sucedido. Yang y Blake, cansados de esperar afuera, deciden esperar adentro en los asientos de su oficina. Neo escucha la puerta abrirse y supone que es él. Después de todo, es viernes por la noche después del horario escolar. Ella es descubierta y decide actuar con naturalidad para evitar sospechas, dejando que, bueno. Él para explicar las cosas. Alegría. Bueno, veo que conociste a Neo. Jaume se presenta con falsa alegría, caminando detrás de la chica muda y colocando una mano en cada hombro. Ella es una vieja amiga de Bakuo que me visita y le ofrecí dejarla pasar la noche. Juega con naturalidad, juega con calma. Como si fuera la cosa más obvia del mundo y realmente no mereciera ninguna sospecha por su parte. ¿Qué está haciendo ella en tu habitación? Blake solo tuvo que preguntar. Esa es una muy buena pregunta, señorita Bella Dahana. ¿Qué está haciendo en su habitación la chica desconocida, que ahora que lo piensa, parece terriblemente joven para su aparente edad? Lectura. Su cerebro cansado respondió de inmediato, mientras un Jaume imaginario descansando sobre su hombro le golpeaba la cara con la palma con disgusto. Para tratar de distraerse, se inclinó para mirar por encima del hombro de Neo y echarle un vistazo al libro. Grita para mí. Ella susurró, arrastrando sus uñas por su abdomen mientras él luchaba contra las cadenas que lo sujetaban a la pared. Su aliento salió en jadeos entrecortados contra el grueso trapo entre sus dientes, pero ella simplemente le mordió la oreja y extendió la mano para agarrar su turgente. Neo. Jaume chilló. ¿Qué estás leyendo? La niña lo miró pensativamente, antes de levantar una mano con los dedos en forma de cero y usar la otra para insertar el dedo a través del agujero. Antes de empujarlo hacia adelante y hacia atrás. Yang resopló. Reuní ese Neo. Lo que quise decir es dónde encontraste esto. Pertenece a Weiss. La estudiante rubia en la habitación intervino rápidamente, encogiéndose de hombros. Lo trajimos aquí porque nos preocupaba que estuviera rompiendo las reglas. Tiene toda la colección. Señorita Schnee. Repitió, su mente acelerada ante la idea. La siempre educada y respetuosa Weiss Schnee. Vaya, no podía decir que alguna vez hubiera esperado eso. Parecía demasiado tensa para algo como esto, aunque siempre decían que eran los callados. No. Dioses. Oh, sí, ella es una verdadera pervertida en nuestras habitaciones. Yang continuó, agitando los brazos como para enfatizar su punto. Todo lo que realmente hizo fue enfatizar sus activos saltarines. Ella simplemente actúa de manera educada y perfecta con los maestros, pero deberías ver el tipo de cosas que hace en nuestra clase. Todos esos juguetes. No creo que debas saberlo. Rápidamente lo interrumpió, su cuerpo ya comenzaba a sentirse caliente. Bueno, no va en contra de las reglas. Ah, bueno, entonces no importa. Lo recuperaremos y lo esconderemos con las otras colecciones de pornografía de Weiss. Le quitó el libro a Neo, quien parecía lo suficientemente contento como para entregárselo. Realmente no quería involucrarse en este asunto si la señorita Schnee realmente estaba, bueno, causando ese tipo de disturbio en sus habitaciones. Esperaba que Ruby estuviera bien. A juzgar por la mirada horrorizada en el rostro de la señorita Bella Dahana, esperaba que él pudiera hacer más. Hizo todo lo posible por ignorarlo, incluso cuando Yang le dijo a la chica de cabello negro que les guardara el libro. Honestamente, considerando los rumores que había escuchado sobre ellos dos, le sorprendió que Blake se sintiera tan avergonzado por lo que era solo un libro. ¡Qué chica tan inocente! Con suerte, ella y Ruby podrían evitar la corrupción. Entonces Neo es mudo o algo así. Yang continuó, saludando a la chica silenciosa que simplemente puso los ojos en blanco ante la discusión tan obvia. Yang. Su compañero le clavó un codo en el costado. Me temo que Neo no puede hablar, se debe al trauma que experimentó en Bakuo. El consejo de Roman no le había servido de nada hasta el momento, más le valía seguirlo tanto como pudiera.
Ociosamente miró a Neo para ver si ella estaba de acuerdo con su historia. Ella los estaba ignorando por completo, ya que se había acercado al congelador a tomar un helado. Por supuesto, ella no les ofreció nada, mientras retrocedía y se dejaba caer junto a él en el sofá. Sería demasiada amabilidad pedir. Lamento escuchar eso, es por eso que ella está aquí, para recibir tratamiento tuyo. Exactamente, señorita Belladonna. Jaune estuvo de acuerdo, elogiando internamente a la chica por haber ideado una excusa tan buena. Sabes que no soy un psiquiatra autorizado y Neo se ofreció a dejarme ayudarla como práctica para ayudar a los estudiantes. Eso es admirable. La chica respondió tranquilamente, aunque tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Deben ser muy cercanos para confiar el uno en el otro de esa manera. Lo suficientemente cerca como para compartir un cajón de ropa interior. Yang miró lascivamente. En una habitación con una cama también. Jaune comenzó a sudar nerviosamente, no le gustaban las conexiones que la chica estaba haciendo. Sí, compartían habitación, pero solo hasta el punto de que Neo esperara a que se durmiera antes de echarlo de la cama y robársela para ella. En cuanto a los cajones, no era culpa suya que ella reemplazara sus cosas con las suyas propias, mientras dejaba cada vez más su ropa esparcida por el suelo. Era como si ella estuviera tratando lentamente de apoderarse de su habitación y de su vida. Que algún día desaparecería y nadie se daría cuenta, porque Neo lentamente se había abierto camino como su doble. Ese era su plan desde el principio. El de ella y el de Roman. Entonces, ¿cómo es que ustedes dos comparten una habitación y una cama? ¿Son amantes?, exigió el demonio rubio, inclinándose hacia adelante con los ojos brillando de curiosidad. Sabía que debía hacer algo para recuperar el control de la situación. Tal vez advertirle que no era asunto suyo, o simplemente negarse a responder. Tal vez fue el cansancio, o los nervios por haber sobrevivido el día peleando contra un estudiante más hábil que él, o tal vez fue el miedo de lo que podría pasar si los dos informaran esto a la facultad. Por alguna razón, en ese mismo momento. No pudo evitar pensar que esa excusa era buena. Sí, lo somos. Sus respuestas fueron variadas. La sonrisa lasciva de Yang creció hasta alcanzar proporciones francamente devoradoras de mierda mientras golpeaba una mano con el puño como si dijera que ella lo había llamado todo el tiempo. Blake asintió 2 veces, moviendo ligeramente la cabeza mientras confirmaba un pensamiento que probablemente había tenido todo el tiempo. Sin embargo, no sintió la necesidad de hablar sobre el tema y no parecía disgustada por la idea. Neo. Oh dioses del cielo, Neo. Un ojo lo estudió desde el borde de su visión, el iris oscilaba entre colores mientras ella lo fijaba con la expresión más neutral que jamás había visto en su rostro. Tenía una cuchara atrapada en la boca y el mango se movía hacia adelante y hacia atrás mientras la empujaba con la lengua. Esa neutralidad, así como el hecho de que ella hubiera dejado de comer, lo aterrorizaba. Soy hombre muerto. Con cuidado y con lánguida gracia, la pequeña niña se puso de pie antes de quedar parada frente a él, mientras las otras 2 niñas miraban. Podía sentir el sudor goteando sobre su frente, preguntándose si ella lo enviaría dando vueltas por la habitación con su bota. En ese momento ya era un viajero frecuente. Sus ojos se cerraron en preparación para la explosión de agonía, antes de abrirse cuando un peso se posó sobre él, sus ojos se abrieron para ver justo por encima de su cabello, mientras ella se arrastraba hacia su regazo. Había una niña sentada en su regazo. Una chica linda también, debería haber sido un momento glorioso para él. Oh Dios, estoy atrapado. Ella me tiene inmovilizado en el sofá, estoy muerto. Muerto. Oh, eso es tan lindo. La joven torturada rescatada de las ruinas de una academia invadida por su caballero, solo para convertirse en amantes mientras él intenta curar su dolor. La chica rubia dijo efusivamente mientras los miraba a los dos. Su compañera simplemente puso los ojos en blanco. Preferiría que no dijeras eso. Se las arregló para soltar un grito en su desesperado intento de ignorar lo suave y cálida que era en realidad la chica en su regazo. Piensa en pensamientos poco atractivos, piensa en pensamientos poco atractivos. Señorita Guno, dije poco sexy. Abuela. Señoras mayores. ¿Qué me hará Neo si se me pone dura? Bueno, sí, mantendremos este secreto, ¿verdad, Blake? Su secreto está a salvo con nosotros, profesor, ya que usted nos protegió de lo que podría haber sido un delito penal. De acuerdo, aparentemente habían entendido mal porque quería que dejaran de hablar de que él y Neo eran amantes, pero obtener de ellos una promesa de secreto tampoco era algo malo. Aunque no se perdió exactamente la referencia de Blake de que era un trato entre ellos. No menciones que irrumpieron en su habitación, y no mencionarían que escondía a una chica en ellos, de esta manera se sentía más como protección mutua, en lugar de chantaje. No se suponía que esta sería su detención. Donde tenía él el control y todos se disculparon y se dieron cuenta rápidamente de sus errores. Así era siempre cuando, bueno, en realidad nunca había tenido un castigo porque siempre había sido bastante respetuoso de las reglas. Y había sabido cómo salir de los problemas cuando lo necesitaba, y oh dioses, eso no explicaba mucho sobre su situación actual. Culpó a su madre. Entonces, ¿ustedes dos están juntos o es simplemente casual?, preguntó Yang después de un momento de silencio. Antes de que pudiera siquiera pensar en una respuesta, Neo levantó 2 dedos. El segundo, casual. Ofreció Yang, a lo que Neo asintió fácilmente. ¿Cómo es él?
¡Ey! Él objetó. Justo cuando Neo hizo un movimiento de agitación con una mano, como diciéndome. ¡Ey! Ja, él debe tener algo para que vuelvas. Manos mágicas, lengua hábil, enorme MBPHL. Lo último fue amortiguado por la mano de Blake sobre la boca del rubio, para su alivio. Excepto que las palabras que ella estaba pronunciando habían despertado imágenes en su cerebro que no eran saludables. No lo hagas. No lo hagas. Susurró para sí mismo como un mantra. En su regazo, Neo seguía haciendo gestos con las manos, aparentemente manteniendo una conversación silenciosa con el rubio. Mientras tanto, continuó pensando en cualquier cosa que no fuera su suave trasero en su entrepierna, o el pensamiento de su lengua supuestamente hábil y sus manos mágicas. No lo hagas. Yang se rió más allá de la mano que le sujetaba la boca cerrada, luchando por liberarse de su pareja mientras empujaba suavemente a su amiga a un lado en señal de queja. No lo hagas. Era un asesino de mujeres en vacuo. Jaune borró la conversación unilateral. Enfocando todos sus músculos e instintos en controlar ese impulso único que nace en todos los hombres. Su mente triunfaría sobre la materia, su disciplina sobre el deseo. Jaune Ark era esclavo de nada. Atención Sun. Una parte inferior de su cuerpo saludó. Neo se quedó mortalmente quieto. Incluso mientras Yang y Blake continuaban en el fondo. Su cabeza se inclinó hacia un lado, apenas una fracción, pero lo suficiente para que él pudiera ver el rabillo del ojo. Su mirada parecía un invierno ártico. Joder mi vida. Omake debajo de esto todo como de costumbre. Aquí vamos. Este capítulo me pareció un poco chiflado, pero espero que no haya sido demasiado OOC. Mi mayor preocupación es que Wei se tome el tiempo para burlarse de Yang. Quiero decir, ella ha demostrado en la serie que tiene sentido del humor y que puede parecer bastante agudo. Simplemente pensé que, dados los rumores que circulaban sobre Yang y Blake, ella bien podría fingir creerles para irritar a Yang. Ciertamente, es lo suficientemente inteligente como para no creerles abiertamente considerando que vive con ellos y no hay signos de actividad sexual. En cuanto a la escena de la pelea, intenta buscar en YouTube Meet the Scout en TF2, la escena se basó en esa pelea, lo cual me divirtió. XDD. ¿Y Neo, o Neo? Dije que no serías parte de su pequeño harén, pero nunca dije que saldrías libre de Scott. Felicitaciones, primer miembro oficial. Cuando originalmente planeé toda esta historia, iba a ser un enfoque monótono, un día en la vida del profesor Fake Jaune. Pero ha comenzado a surgir una trama que es buena, pero también, en algunos aspectos, mala. No quiero retrasarlo con episodios de relleno innecesarios, pero esos capítulos de relleno podrían haber sido bastante divertidos por derecho propio. Así que he estado recopilando esos capítulos de relleno a un lado, y podría lanzarlos como un FAIC separado titulado Staffrown Chronicles, que básicamente son las típicas travesuras diarias del personal docente de Beacon, enfocándose más en el personal que en los equipos, y la trama RWBY. Estén atentos, o cuando lo publique probablemente lo mencionaré en un como este. En cuanto a la razón por la cual estos omakes y los próximos capítulos de Crónicas no aparecerán en la trama principal. Bueno, los omakes son un poco demasiado payasadas para encajar en la trama. Mientras que los capítulos de las Crónicas pueden considerarse canónicos. Pero simplemente operan de forma paralela y no tienen ningún propósito argumental más allá del entretenimiento. Omake, idea de Tereading Addict. Ya voy, espera. Jaune gritó cuando alguien golpeó la puerta de su oficina. Desde el sofá cercano, Neo pareció animarse, antes de que su rostro adquiriera una expresión que casi parecía miedo. Un momento después ella desapareció. Me pregunto de qué se trató todo eso. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando la puerta comenzó a temblar una vez más, quienquiera que estuviera detrás aparentemente tenía una paciencia muy limitada. No pudo haber sido otro miembro de la facultad, solo Glinda llamó, y la suya nunca fue tan insistente. Peter irrumpiría, actuando para todo el mundo como si las barreras de entrada no se aplicaran a él, mientras que Oblek nunca aparecería sin algún tipo de cita previa. Después de lo cual llegaría al nanosegundo preciso. Ozpin. Las únicas veces que apareció fue cuando Glinda logró encontrar y destruir una de sus reservas de café. En esos casos el hombre llegaba arrastrándose como un moribundo en busca de sustento. Tampoco era probable que fuera Carden, el tipo todavía se estaba recuperando de que Jaune le introdujera un suspensorio eléctrico como estímulo negativo. Su tratamiento por su racismo todavía estaba en curso, aunque el joven lo manejaba todo como un policía. Aunque era un soldado que había estado sufriendo una erección dolorosamente forzada durante los últimos 3 días. Hola. Jaune saludó con incertidumbre mientras abría la puerta para contemplar una máscara roja y blanca como la sangre, con una masa de plumas asomando detrás de ella. La máscara tenía la forma de una especie de pájaro, o al menos tenía pico, que era hasta donde llegaba el conocimiento de ornitología de Jaune. ¿Es usted el consejero estudiantil? La voz vagamente femenina emanó desde dentro de la masa de máscara y plumas. Se tomó un momento para mirar el vestido rojo oscuro, ese vestido manchado de sangre que llevaba la tal vez mujer. Notando la larga vaina a su lado. Dependiendo de lo que quieras, podría serlo. Estoy en busca de asesoramiento. Entonces lo seré. Bien. Odiaría tener que deshacerme de un testigo.
La figura suspiró y levantó ambas manos para quitarse lentamente la máscara de la cara. ¿Por qué era ella, ella con una piel increíblemente pálida y ojos rojo oscuro? Esos dos orbs perforaron sus propios orbs azules, incluso mientras ella sacudía su cabello negro como boca de lobo en un esfuerzo por quitar algunas plumas perdidas. Yo también odiaría que me deshicieran de mí. Por cierto, soy consejero estudiantil, ¿eres siquiera un estudiante aquí? La mujer dio un paso adelante, obligándolo a retroceder mientras se invitaba a sí misma a entrar a su oficina, cerrando la puerta detrás de ella con un empujón de su espada envainada. No lo soy. ¿Será eso un problema? Por supuesto que no. Jaune se corrigió rápidamente cuando su mano cayó hasta su empuñadura. Toma asiento, dime en qué puedo ayudarte. Tal vez para se abstendría de recetarle electrólisis como tratamiento, ya que ella parecía capaz de acortarlo una cabeza. Aún así, había algo extrañamente familiar en la mujer, como si la hubiera visto antes. Ciertamente no, habría recordado a alguien con rasgos tan distintivos, como ojos rojos brillantes. Mi nombre es Rey Van Bram. Se presentó la mujer, tomándose un momento para desenganchar su arma de su cinturón y apoyarla en el asiento en el que estaba sentada. Todavía lo suficientemente cerca como para actuar si es necesario. No es que fuera probable que la atacara, considerando que había dejado a Crocea Mouse en su dormitorio. Nunca antes necesité estar armado en mi oficina. Arco amarillo. Él respondió fácilmente. Si quieres mi consejo, tendrás que decirme qué pasa. Empieza lo más francamente que puedas. Abandoné a mi hija y ahora quiero recuperarla. Está bien, bueno, eso fue jodidamente franco. Podemos tal vez ser un poquito menos sinceros. Tuve una hija con un hombre, antes de que mis responsabilidades me arrastraran a otra parte. Siempre tuve la intención de regresar, pero descubrí que él se había mudado con una nueva mujer. Ahora deseo revelarme a mi hija y ganarme su amor. Bien, eso tenía un poco más de sentido, y al mismo tiempo hacía que la mujer pareciera menos una lunática delirante. Aún así, no pudo evitar pensar que algo andaba mal en la situación. Te das cuenta de que un consejero estudiantil en realidad no cubre la consejería matrimonial, ¿verdad? No veo por qué vendrías aquí para recibir este tipo de consejo. Advirtió. Antes de añadir, por favor, no me mates en voz baja. Entiendo que Jaune Ark, he venido aquí porque mi hija es de hecho una estudiante de este establecimiento, una que conoces personalmente. Blake. Jadeó dramáticamente, viendo la relación familiar entre los dos tan claramente como Yang Xiaolong en realidad. Bueno. Supuso que tal vez podía ver la similitud, tal vez en el color de la piel, y un poco en la cara. Y definitivamente en ese escote grandilocuente si era honesto. Pero maldita sea, el padre debe haber sido muy rubio para dominar esa melena oscura. Siento que debo señalar que Yang tiene una hermana a la que ama muchísimo y a quien probablemente no le gustaría que la mataran. Y maldita sea, Ruby era su amiga. Posiblemente el último bastión de paz no pervertido en toda la academia. No tengo ninguna mala voluntad hacia Ruby Rose y no tengo ninguna intención de separar a su familia. Solo deseo reunirme con ella una vez más. Vale, eso estuvo bien. Mientras ningún miembro estuviera a punto de volar sobre el tema, entonces estaba bien para él. Eso es bueno. Sinceramente, señora Bram, no veo el problema. Estoy seguro de que Yang la escucharía si fuera y hablara con ella. Ahora, no podía prometer cuál podría ser la respuesta de Yang, pero en ese momento ya no sería su problema. Por favor, llámame Reivan. Ya no estoy casada con un hombre que me reemplazaría tan fácilmente. Su voz se volvió amarga al final y, sinceramente, él pudo entenderlo. ¿Qué se debe sentir si su cónyuge se casa con otra persona y se lleva a su hijo con él? Y mi problema, por así decirlo, es que mi hija sin duda cree que la abandoné. ¿Acaso tú? Era demasiado peligroso llevarla conmigo. Reivan se encrespó, sentándose más erguida en su asiento e inclinándose hacia él. No podía arriesgar a mi hija donde fui. ¿Y cuánto tiempo estuviste fuera? Debe haber sido antes de Ruby, ¿y qué? 15, 16 años. No esperaba que tomara tanto tiempo. ¿Qué me hubieras pedido que hiciera? Llevarme un bebé a territorio peligroso. La mujer gritó, poniéndose de pie mientras él hacía lo mismo. Sus ojos ardieron el uno en el del otro mientras ella siseaba. Habrías arriesgado su vida tan fácilmente. Me habría quedado con ella. Él siseó en respuesta. Habría considerado a mi familia más importante que cualquier otra cosa en el mundo. Nunca dejaría a ningún hijo que pudiera haber tenido. Ella pareció desinflarse ante esas palabras, la lucha la abandonó mientras se dejaba caer en su asiento. Quizás seas mejor padre que yo entonces. Jaune se puso de pie, mirándola. El peligro, al parecer, había desaparecido. Dejando atrás a esta mujer medio destrozada que no sabía qué hacer. ¿Cómo era posible que ella fuera madre de todos modos? Parecía muy joven, con la misma gracia eterna que lucía la señorita Goldwich. Dejando escapar un suspiro, se sentó a su lado y, vacilante, le pasó un brazo por los hombros. Estás tratando de corregir tus errores. Señaló con una pequeña sonrisa hacia ella. Creo que es más difícil reconocer los errores y corregirlos que no cometerlos nunca. Eres una buena mujer. Pero no eres una buena madre. Quizás lo seas. Una vez que le digas a Yang la verdad. Terminó,
dándole un apretón más fuerte del cual la mujer pareció extraer un poco de energía. Ella se rió suavemente, el suave sonido parecía estar en desacuerdo con sus brillantes ojos rojos. Aunque supuso que ahora parecían menos amenazantes, más naturales y amables. Como cualquier otro conjunto. Parece que serás un buen padre con el tiempo, Jaune. Si mantienes esa sabiduría y esa determinación. Jaune se rió nerviosamente ante el elogio, su rostro adquirió una expresión ligeramente torturada. Ah, bueno, en realidad nunca he tenido novia. No creo que vaya a tener hijos pronto. Al menos no con lo desafortunado que era con las damas, y considerando que todas las chicas de su edad estaban prohibidas debido a que él era maestro. ¿Es eso así? Susurró Iván, su rostro adquiriendo una expresión más complicada. Algo entre una sonrisa, un pensamiento profundo y algo más. Con un dedo pálido tocando su labio inferior. Jaune. Iván tarareó, girándose en el asiento para quedar frente a él, con los ojos brillando con un brillo que una vez más lo aterrorizó, aunque había alguna otra implicación en esa mirada depredadora. Sí. Él pudo. ¿Hay algo más sobre lo que necesito algún consejo? No creo que haya hecho nada malo hoy. Yang Xiaolong murmuró para sí misma mientras se dirigía hacia las oficinas del profesor Ark, atendiendo a la convocatoria que había sonado por el sistema de megafonía. No reconoció la voz que había hablado, pero eso no significaba nada ya que había muchos miembros del personal con los que no estaba familiarizada en Beacon. Más vale prevenir que lamentar. Sin embargo, esto pondría un verdadero freno a su estilo si tuviera otra detención con el chico. Especialmente cuando ella no había hecho nada malo. Por una vez. Oye, estoy aquí. Llamó a la puerta y llamó varias veces por si acaso. Adelante. Una voz que no reconoció, excepto que en cierto modo sí lo reconoció, la llamó. Hola. Yang saludó a la mujer de aspecto extraño mientras entraba a la oficina. Una mirada superficial a su alrededor mostró que el profesor estaba allí, sentado junto a la mujer con una expresión vacía en su rostro. Parecía que estaba fuera de esto. La mujer, sin duda la responsable, también tenía un aspecto extraño. Parecía extrañamente familiar, aunque no de ninguna manera que pudiera identificar honestamente. Sin embargo, sus ojos, casi podía sentir sus propios orbs normalmente morados brillar rojos en respuesta. ¿Qué le has hecho al profesor? Le exigió a la mujer, incluso mientras ella se sentaba vacilante frente a ellos. Oye, prof. Jaune, ¿estás ahí? Ella siseó a través de la mesa. Por favor, sí, qué bueno. El hombre murmuró en respuesta a su nombre, temblando ligeramente en su asiento mientras un destello de color cruzaba sus mejillas. Sin embargo, no parecía salir de la confusión en la que se encontraba. Tendrás que perdonar a Jaune, Yang. Creo que lo rompí con algunos de mis movimientos más aventureros. Usaste tu apariencia con él. Yang jadeó, preguntándose si se trataba de un ataque enemigo. Claro, mi apariencia, vayamos con eso. La mujer sonrió, incluso cuando la nariz del joven profesor comenzó a sangrar. Pero dejemos eso de lado por ahora, Yang. Tengo algo que necesitas saber. Yang no respondió, pero se preparó para el inicio de la violencia. No importa lo que surgiera, ella estaría preparada. Lista para luchar, lista para defender a su hermana, lista para liberar a Hao. Soy tu madre. ¿Qué? Yang logró ahogarse, la confusión se mezcló con el horror y se mezcló con una gran cantidad de otras emociones. Y este es tu nuevo suegro. La mujer arrulló, mientras arrastraba al hombre en estado de coma hacia sus pechos.